Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes allá por el centro del país. El día de hoy, siendo 24 de junio, nos encontramos reunidos para realizar pues una de las sesiones del seminario permanente de la Riale. En esta ocasión tenemos la participación de dos queridos compañeros de la Riale eh, que van a estar coordinando esta sesión. Pues es importante decir que hoy la institución invitada es la Universidad de Sonora y participa la maestra Leslie Ortega, ajá, quien ya es egresada de la licenciatura de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora. Ella es maestra por la misma institución y ella tiene una trayectoria, pues, como reportera web en el periódico El Imparcial y como directora de coordinación de corrección de estilo y redacción en la Comisión de Derechos Humanos. Leslie ha sido instructora en los cursos de redacción básica en instituciones de educación superior y ha impartido y ha participado, perdón, en actividades editoriales de las revistas académicas Magdu, Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo, Epistemus y Estudios Lambda, Teoría y Práctica de la Literatura en Lengua, perdón, Didáctica en la Lengua y la Literatura. Actualmente es asistente editorial de la revista Estudios Lambda y maestra del Departamento de Letras y Lingüística en el área de lenguaje y discurso. También forma parte del comité organizador del segundo coloquio de narrativas multimodales e interactivas y el 12º Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, ambos de la Universidad de Sonora. También en esta sesión nos acompaña y coordina junto con Leslie esta sesión Lenny Mojardín Olivas, quien es licenciado en Literaturas Hispánicas y maestro en Literaturas Hispanoamericana de la Universidad de Sonora. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Letras y Lingüística en el área de desarrollo de habilidades de lectoescritura. También es estudiante de doctorado en Humanidades de la Universidad de Sonora, que pronto ya será doctorado, eh, y se va a doctorar con una investigación sobre la crónica jesuita del noroeste novohispano y la literatura colonial. Él es corrector de estilo, instructor en cursos de redacción y coordinación, perdón, de eventos académicos como el segundo coloquio de narrativas multimodales e interactivas y el 12º Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, ambos de la Universidad de Sonora. Pues con esto les quedamos como que cedemos los micrófonos para los coordinadores de esta sesión y agradecemos mucho la participación de ellos antemano y la asistencia de cada uno de los colegas que hoy se han dado el tiempo de estar por acá. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes y pues un gusto, ¿no? Coincidir con todos. Vamos a tener una sesión estructurada más o menos en dos partes. Lenny se va a encargar de hablar de la primera parte de la sesión. Como sabemos, está dedicada a este texto titulado Gramática de la Multimodalidad. Y la idea es empezar o plantear o explorar este texto para acercarnos a herramientas que nos ayuden o que nos sirven, ¿no? Conceptualmente hablando, para luego hacer investigación o hacer aplicaciones en clase, en el aula, orientadas o al menos conscientes de que existen múltiples formas de construir significado. Esa es un poco la idea. El texto es sencillo en ese sentido, que son herramientas conceptuales básicas, pero pues la idea es platicar al final de la sesión también sobre posibilidades de aplicación en el aula. Entonces, le cedo la palabra a Lenny para la primera parte de la sesión. Muy bien, bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí, por su tiempo y su atención. Voy a permitirme compartir pantalla, por favor me avisan cuando sea visible. Ya se ve. Se ve perfecto. ¿Me escucho bien también?
¿Sí? Ok. Bien, bueno, como decía mi compañera, tenemos un momento para reflexionar sobre la propuesta de uno de los textos iniciales de Cope y Calantzis, ¿no? Que es esta gramática de la multimodalidad. Me gustaría hacer un pequeño y breve paneo por la obra de estos autores para contextualizar y justificar por qué estamos viendo a este par de investigadores de tal trayectoria y por qué este texto, ¿no? Puntualmente. Tanto Cope como Calantzis tienen una trayectoria amplia en el estudio de lo que ellos han permitido desarrollar como las multialfabetizaciones, la multimodalidad, ¿no? De manera directa y de manera tangencial, ya uno, ya otro en sus propias líneas de investigación, el aprendizaje mediado por tecnologías y el diseño pedagógico. Entonces, creo que son un buen referente para ellos, ambos, para nosotros, perdón, ambos de la Universidad de Illinois. La obra de Cope y de Calantzis es más amplia. De hecho, su último libro, su último par de libros es de hace 5 años, Making Sense and 18 Sense, que publicó Cambridge University Press. Sin embargo, el texto que estamos leyendo es de los inicios de la propuesta de Cope y Calantzis, porque tenemos dos factores para empezar por ahí. El primero es que, aunque el texto es de inicios de este milenio, apenas fue traducido en la década de 2010, ¿no? 2010, lo que es un síntoma de cómo está fluyendo el conocimiento hacia las comunidades que solo son de habla hispana, ¿no? Entonces vamos a empezar por ese que ya está traducido y que sea de forma accesible para todo el mundo. Y segundo, es el texto fundacional, digamos, de la propuesta de ellos, y los textos que están viendo en la pantalla son alguna sofisticación o alguna aplicación de esos conceptos que estamos platicando el día de hoy. Entonces, por eso vemos gramática de la multimodalidad de esos dos autores, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que es el aporte principal de estos investigadores? Bueno, desplazar esa idea que todavía permea o permeaba hasta algunas últimas reformas en cuanto a los planes de estudios, de que la alfabetización consiste en el dominio de la lengua escrita, ¿no? Yo creo que es una idea que está desterrada o por desterrarse y que esos autores han contribuido a darle forma al nuevo paradigma. Su propuesta parte del supuesto, perdón, de que el mundo contemporáneo es leído y es entendido a partir de una combinación de modos, bien palabras, bien imágenes, bien sonidos, gestos, emociones, espacios e interfaces particulares de la tecnología que en conjunto crean el significado, ¿no? Dígase las redes sociales que está usando cualquier joven el día de hoy, la revista que se consulta de manera impresa o digital, o los videojuegos que tantas horas ocupan en la diversión de algunas personas, ¿no? La idea es que este aporte es pertinente precisamente porque la educación superior ha vivido un crecimiento exponencial de entornos virtuales. A raíz de la pandemia, nuestra institución utiliza Microsoft Teams. El día de hoy estamos utilizando Zoom, Google Meet y cualquier otra plataforma que ha sido cada vez de mayor uso, así como los textos académicos que se producen incorporan cada vez más factores o elementos multimodales. Muy bien, ahora sí, el texto puntual del que nos vamos a ocupar por el día de hoy, gramática de la multimodalidad. Quiero señalar que es un texto que puede llegar a ser de alta especificidad, ¿no? El texto propone casi un metalenguaje y también concreciones, ¿no? Para aterrizar ese metalenguaje en un modo de significación preciso. Entonces, la propuesta de ellos está desplegada en tablas muy largas y que pueden llegar a ser para casos sumamente específicos. A lo largo de la exposición vamos a tratar de hacer las consideraciones generales y después, a manera de ejemplo, proponer una concreción breve, ¿no? Con un ejemplo particular y popular, ¿no? Bueno, la reflexión que hacen Cope y Calantzis empieza con un paneo histórico sobre cómo las transformaciones técnicas, culturales y tecnológicas han devenido en transformaciones de la representación. Ellos parten del gran boom del escrito, ¿no? De la cultura del impreso con la imprenta, donde definitivamente la palabra escrita había ganado y tuvo gran protagonismo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII,
con lo que llamamos, ¿no?, históricamente la temprana modernidad. Sin embargo, al contrario de lo que podríamos pensar, ese desarrollo ha tenido idas y vueltas. En la medida que el escrito ha ido cediendo su lugar o negociando su lugar o incluso subordinándose en ocasiones a otros modos de significación, como los que estamos viendo en la pantalla, con la emergencia del cine y la fotografía, que permitieron, más allá de lo que había hecho ya la pintura, una expansión y un auge de la cultura visual, ¿no? Algunos teóricos dicen que estamos ya no en el mundo de la cultura escrita, sino en el de la cultura visual, ¿no? Dicen que incluso hay que tener atención a regresiones propias del habla cotidiana, como las que facilitó el teléfono, que es una forma de priorizar la oralidad común con todas las convenciones que ya diría ONG, lo que escuchamos en la radio, hasta llegar finalmente a la digitalización de un texto o de cualquier mensaje, que implica que ahora tanto elementos auditivos como elementos visuales, tipográficos y de cualquier otra índole comparten por primera vez en la historia una misma materia prima, que es el bit, todas son unidades de código. Y finalmente, la interconectividad que trajo el auge de Internet, ¿no? Entonces, tenemos ya por fin, dicen ellos, unas fronteras móviles, porosas, entre distintos modos de significación, que ahorita vamos a entrar más a detalle en sus diferencias, pero resalto esos puntos que están ahí. La imagen y el sonido no son meros complementos, ni son necesariamente ocasionales, sino cada vez cobran un papel protagónico y pasan a ocupar el centro o bien el mismo nivel, ¿no?, en horizontalidad con la escritura, ¿no? Este auge de Internet y de la digitalización permitió que los modos de significación se superponieran unos, ¿no?, con otros, y el consumidor tenga al mismo tiempo audio, al mismo tiempo texto y al mismo tiempo imagen. Por lo tanto, exigía esto un cambio cultural, una nueva alfabetización, ¿no?, más allá de lo escrito. Una alfabetización en lo visual, una alfabetización en las competencias orales, en las competencias tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el cambio conceptual que implica para nosotros? Bueno, que al cambiar las prácticas de lectura, cambia o se modifica el rol que juega el lector, espectador o consumidor. Si la página impresa, dicen Cope y Calansis, proveía una linealidad, proveía una secuencialidad en la información y daba una sintaxis estable, era ya en sí misma una guía de interpretación y de orden de lectura. Eso ha cambiado, dicen, totalmente con la pantalla y con el sitio web, donde podemos tener multirutas, donde tenemos libertad de navegación, que están diseñadas para la experiencia de un usuario en particular y que él de hecho puede optar por seguir o no seguir. De manera que el antes lector es ahora más bien un explorador, o usando el término preciso que los autores refieren, es ahora un usuario. Un usuario. Selecciona, establece sus jerarquías y él es el eje de la significación. Entonces, tenemos casos como este, ¿no? Es un screenshot común de una pantalla de una tienda en línea, Amazon, y el lector, el espectador, ahora el usuario, puede elegir qué parte de ese texto va a leer, cuál va a ser su prioridad, qué ruta de todas esas pestañas que están encima, cuál de esos objetos que están aquí, si son para él determinantes las ofertas, si son determinantes para él los datos de su cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un medio de noticias que está mostrando al mismo tiempo una transmisión en vivo y debajo, ¿no?, en un formato pequeño, noticias a lo largo del día, y aquí junto con esas noticias del día, imágenes que tratan de resumir la noticia. Pero junto con esas noticias que son importantes y trascendentes, hay un montón de emergentes laterales que son publicidad. ¿Cómo debo caminar para bajar de peso? Prueba este nuevo producto. Y es ahora decisión del usuario la ruta que él siga o la jerarquía que establezca entre este contenido o ese que está a la derecha, ¿no? Entonces, la reflexión nos deja ver que se están influyendo mutuamente, al igual que pasó en la temprana modernidad.
con la cultura impresa y la cultura manuscrita va a pasar el día de hoy. Los textos impresos y escritos, incluso monomodales, están tratando de parecerse o están siendo modificados en alguna medida por esta cultura multimodal. Pero bueno, la pregunta básica que ellos buscan poner sobre la mesa es esta. ¿Cuáles son los conceptos básicos que pueden servirle al profesor a la hora de desarrollar un lenguaje de multimodalidad que pueda aplicar en la alfabetización de sus estudiantes? Para eso, ellos proponen una gama de modos de creación de significado de los que hemos venido hablando, que son estos de aquí. La lengua escrita y la lengua oral, ¿no? Los viejos conocidos que decíamos ya había trabajado On, pero también el significado a través del modo visual o a través del modo auditivo y la dimensión que incluso incluye el cuerpo, que es el tacto, los sentimientos, las sensaciones, las texturas, los gestos que hacemos a la hora de interactuar o de realizar algún procedimiento, y no se diga el espacio que estamos habitando, incluido el espacio como metáfora virtual en el Internet, ¿no? Entonces, cada uno de estos modos puede construir significado y cada uno tiene sus propios recursos para lograrlo. Pueden expresar o bien el mismo tipo de cosas, o a veces habrá algún modo que tenga exclusividad sobre algún determinado tipo de mensaje. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos precisos. Entonces, Cope y Calansis dicen, si este es el mundo en el que vivimos, pues la enseñanza de la literacidad debe incluir también esta recepción de estos modos de significación, una reflexión crítica al respecto y, ¿por qué no?, la producción misma en todos estos significados, partiendo de que la multimodalidad jamás, pero jamás es un mero adorno de lo escrito, sino es parte de la construcción del significado del escrito, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes como esa hermosa iglesia gótica francesa para hacer la reflexión en torno al espacio, ¿no? Como el espacio con su altura increíble, con ese juego de luces, con esa esbeltez y con esa manera de tener un gran espacio abierto, trata de situar al sujeto empequeñecido ante la grandeza de la divinidad, o cómo la pintura puede expresar algo no referencial, el grito, ¿no?, de Edvard Munch, y transmitir a través de un juego de colores, a través de una distorsión de las formas, una sensación o un sentimiento, lo mismo que hace el baile, ¿no?, a través del cuerpo, o esas piezas famosas como la lacrimosa que nos hace erizar la piel, ¿no? Este análisis lo van a pivotar a partir de tres conceptos articuladores: analogía y reductibilidad, y el más importante del artículo, la sinestesia, ¿no? La analogía no es sino la descripción de que un modo puede realizar tareas parecidas o equivalentes en cierta forma a otro. Por ejemplo, el habla o la lengua escrita, la lengua oral, con los vectores de ubicación propios de la cultura visual, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo mayor, pero dicen ellos, a veces va a haber casos en los que ningún modo pueda traducir completamente a otro, cuando la fidelidad sea en sí misma imposible. Una imagen no es exactamente lo mismo que una descripción, y sabemos que la película no es igual al libro, ¿no? El concepto clave es la sinestesia, ¿no? La sinestesia es lo que sucede gracias a la analogía. Si la analogía es la posibilidad de que dos modos tengan equivalencias, pues la sinestesia es el proceso de cambio entre los dos modos y la nueva representación que surge al trasladar de una modalidad a otra. En pocas palabras, es el cambio entre modos para vincular un significado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esta pintura de Adán y Eva en el paraíso, a la izquierda, perdón, esquina superior, pues tiene en sí misma una configuración del espacio. Yo puedo escribir un texto y hablar de él delante, ¿no?, del marco, del fondo, del horizonte, de la línea de fuga, de la distribución de los puntos, pero el cuadro como composición espacial tiene su propio lenguaje. Lo que está más cercano, que en palabras escritas es sencillamente eso, el frente, pues en el lenguaje visual es de mayor tamaño. Es de mayor tamaño. Lo que tiene un tamaño pequeño y está en el centro, pues es el horizonte, y en palabras escritas es lejano. Pero hay momentos en los que no vamos a poder hacer eso, como el ruido que está allá abajo, ¿no? Una representación del llamado ruido blanco, el ruido blanco.
que difícilmente puede tener un equivalente en palabras. O El primer sueño de Sor Juana, ¿no? Un texto increíble cuyo interés está en la dificultad léxica y formal y no tanto en la imagen visual, y que por lo tanto no siempre permite traspasar la experiencia a un modo semiótico diferente. Pues, ¿no? Sería interesante ver un intento de adaptación del primer sueño a corto, por ejemplo. Tal vez no ha existido precisamente por la dificultad, ¿no? Por la irreductibilidad de la que estábamos hablando, ¿no? Bueno, los investigadores que estamos estudiando parten de la experiencia vital de todos los seres humanos. Ellos dicen, nuestra experiencia con el mundo es siempre holística. Están unas personas en el parque y al mismo tiempo escuchan a los niños que corren, sienten el pasto, ¿no? Caminan, corren, escuchan la plática, sienten el fresco, van platicando, llevan sus mensajes, incluso allí tienen su ropa de deporte, y todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, la gran pregunta que se hacen es ¿por qué la educación no es así? Tu crítica principal es hacia el modelo reducido que piensa a la lengua escrita como un sistema autosuficiente, como si esto pasara alguna vez en la vida real. O sea, el problema es enseñar escritura aislándola de todos los otros modos semióticos, del visual, del auditivo, del espacial, etcétera. Entonces proponen el modelo multimodal, ¿no? Una lengua escrita con imagen, espacio, sonido y gestos, ¿no? La ventaja que ellos encuentran es que el estudiante ya interactúa con textos multimodales todo el tiempo, ¿no? De hecho, lo extraño es que interactúe con textos solo de lengua escrita y por eso se siente artificial la experiencia en el aula, ¿no? Ya están en un contexto de múltiples estímulos. La escuela, por lo tanto, puede ampliar esas capacidades en lugar de fragmentarlas en asignaturas aisladas como lengua, ¿no? O redacción. Y la sinestesia va a permitir entender las diferencias de aprendizaje y preferencias de una representación u otra, ¿no? Pensemos en esto nada más como en la forma en la que uno creería que una aplicación de mensajes es meramente escrita, pero no es así. Una aplicación como WhatsApp, como los mensajes de SMS, que a lo mejor algunos todavía recuerdan, a la izquierda los emoticonos, ¿no? Y al lado derecho los emojis, son elementos visuales que ya están participando en la comunicación en lengua escrita durante toda nuestra interacción diaria. Bien, entonces, el punto nodal de esta propuesta es la gramática, que incluye 5 dimensiones del significado que pueden ser estudiadas en cualquier mensaje, independientemente de la modalidad que esté operando o lo deseable de su multimodalidad, ¿no? Vamos a ver así rápidamente uno por uno y avanzamos, ¿no? En primero, dicen ellos, todo mensaje, todo modo de significación va a tener siempre una dimensión representacional. Es decir, parte de la reflexión sobre qué mundo construye el texto. La pregunta guía va a ser, bueno, pregúntate por quién está siendo representado de manera visual, en el lenguaje, en el espacio, en las sensaciones, en el audio. ¿Quién? ¿Qué objeto, qué acción, qué circunstancia está allí? Tenemos, por ejemplo, allí una pintura famosa, ¿no? De Vermeer. ¿Alguien sabe recordar cómo se titula? Si me dicen. Bueno, estoy haciendo a lo mejor abusivo, ¿no? Abusivo porque yo sé qué título tiene la pintura y debí colocarlo ahí. La lechera se llama, ¿no? Es una pintura famosa de Vermeer que se llama La lechera. Entonces, ¿a quién decide pintar? Un gran intelectual, un gran artista de los siglos de oro en Europa, ¿no? A una lechera, a una mujer común, una mujer sin nombre aparente, sino que tiene solo una etiqueta, ¿no? Pero dicen ellos, pregúntate también qué formas de ser y qué formas de actuar están siendo representadas en ese modo de significación. La gran innovación de Vermeer no fue solo pintar a una mujer de clase popular, una lechera, no solo fue pintar un oficio cotidiano, no solo fue no pintar a un rey, reina, un infante o una infanta, sino dignificar la forma de representación, ¿no? Es una mujer que está erguida, que está con un porte noble, que está con una vestidura de hecho hermosa, ¿no? Con el color azul, el color que es
el más caro de la época, y en fin, con una representación de dignidad de esas figuras. Entonces, ellos dicen, tanto el lenguaje escrito y oral, como el visual o el espacial o el gestual, van a tener una dimensión representacional que va a verse en la ubicación, en la dirección en la que está el cuerpo, en el ritmo en el que alguien habla, en el tono en el que decimos algo, y que es una primera pista metodológica para el aula. Podemos identificar qué actores aparecen y cuáles no en cualquiera de los textos que estemos estudiando, ¿no? Dice, bueno, más allá de la dimensión representacional, es decir, esta es del contenido, ¿no? Representación es el contenido, ¿no? Pero hay una dimensión social, dice, cómo el texto está construyendo una relación y cómo está conectando el significado a las personas. Cope y Calancis proponen que debemos atender a 3 componentes particulares: los roles, quién habla, quién escucha, quién ordena, quién pregunta, cuándo pregunta, qué necesita para poder preguntar, ¿no? Tenemos allá a la derecha un ejercicio de la conferencia mañanera, ¿no? De nuestro país. Pero dice, después de preguntarte quién da las órdenes y quién da la palabra, pregúntate cuál es el compromiso, o sea, el grado de certeza y de autoridad, de distancia, de afinidad con el que las personas están interactuando, ¿no? Hay hostilidad, hay complicidad, ¿no? Hay concordia, ¿no? Y al final esa interacción definirá el control, ¿no? ¿Quién tiene el sujeto que tiene el control sobre el significado o sobre quién consume un texto multimodal? Ahí tenemos un gran sticker, ¿no? De la vida cotidiana, una práctica vernácula de muchas personas en nuestro país, que algunos dirían del meme, ¿no? El saludo de mi mamá, de mi tía, de las abuelitas. Cope y Calancis invitan a pensar en lo que ellos llaman dimensión organizativa, lo que para todos aquellos que estén familiarizados con el enfoque del estructuralismo, ¿no? Va a quedar, yo creo, súper claro. Cómo los distintos elementos del mensaje se acoplan entre sí. Y ellos van de lo general a lo particular, ¿no? Y dicen, primero piensa cuáles son las convenciones asociadas al modo de expresión, cuáles son las convenciones propias del habla o de la escritura, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio, puedo corregir, no puedo corregir. Luego ve al medio particular, o sea, el que configura la forma de la representación. Aquí tenemos este meme de Piolín, buenos días, pues es definitivamente una imagen, pero es una imagen en formato sticker o en formato meme o en formato JPG. Después, más al detalle, ve la presentación, es decir, el modo en el que el emisor del mensaje decidió configurar los elementos mínimos de ese medio, ¿no? Tiene que tener una tipografía colorida, tiene que ser incongruente, ¿no? Esta es una fuente, esta es otra fuente. Tienen que ser de colores brillantes, chillantes. Puede cometer faltas de ortografía, le falta un signo por ahí. Tiene que verse kitsch, ¿no? Tiene que verse chillante. Luego di cómo se engarza esto con el resto de unidades. Bueno, no basta con que estos tengan colores variados, también el fondo debe ser variado. Y también las flores deben de ser de otro color. Y puedo repetir y puedo hacer el contraste. Al final todo eso, dicen ellos, se va a tratar de la composición, la poética particular de un género, de un género. Muy bien. Entonces, lo que quieren decir con la dimensión organizativa es que el formato nunca es neutro, nunca jamás, ¿sí? Finalmente, una dimensión contextual, donde dicen que el significado remite a un contexto o, de hecho, a otro significado. Allí tenemos esa pintura, ¿no? Cualquiera me diría que es una referencia directa a la Mona Lisa, ¿no? A la Mona Lisa. Dicen, bueno, va a haber referencias, ¿no? Va a haber marcos que en sí mismos van a señalar o determinar el significado de algo. Sería el caso de este famoso urinario, el urinario de Duchamp, o una vez que está puesto en un museo, en una exposición, pasa a llamarse la fuente y pasa a ser un objeto de goce estético y no con una función utilitaria, ¿no? Pero dicen Cope y Calancis, a veces va a haber referencias cruzadas, o sea, referencias específicas a otro significado, ¿no? Que ya no dependen nada más del contexto del marco, sino de que el interlocutor conozca
aquella primera obra, ¿no? Todos estarán enterados de la polémica que ha habido en torno a usar camisas con esa famosa sandía en Europa, en algunos países de Europa, Alemania, por ejemplo, ¿no? Donde esa camisa que usualmente tendría solo una sandía y una fruta colorida, pues hace referencia ahora, o referencia cruzada, a la bandera palestina, ¿no? La bandera palestina. O dicen también, fíjate en la dimensión contextual para que entiendas cómo hay un discurso detrás de todo texto multimodal. Es decir, el texto comunica quién habla y desde qué posición lo está haciendo. O sea, mientras yo hablo, me construyo a mí mismo. Lo que digo y lo que soy me hace parte de determinado grupo, es decir, configura mi identidad. Si alguien tiene una gorra que dice Make America Great Again, inmediatamente asumo pues que es republicano, conservador y simpatizante de Donald Trump, ¿no? De Donald Trump. La última de las dimensiones que ellos identifican es la ideológica. O sea, qué intereses están detrás de todo el texto. Y se pueden ver, dicen ellos, en 3 puntos concretos. 1, cuando el emisor, el autor, el creador indica sus intereses. Por ejemplo, este video de un gran divulgador americano, ¿no? Aldo Bartra, que está siendo patrocinado por Brilliant, ¿no? El hecho de decir que ese video está siendo patrocinado por Brilliant es una de los síntomas, es una de las pistas ideológicas que los autores señalan. Perdón, la atribución de valor, veracidad o afinidad sobre el propio mensaje con respecto a algún grupo, ¿no? ¿Qué estatus le atribuye el creador a su propio mensaje, ¿no? Como ese texto allí amarillista, ¿no? Que pretende ser lapidario y dice, conferencista destruye magistralmente la ideología de género, ¿no? Bueno, desde que le llamas ideología de género, desde que lo planteas como una destrucción y como una destrucción magistral, pues hay una atribución de valor hacia el propio mensaje. Y finalmente, si hay o no un espacio para el lector, ¿no? Para su interacción, las encuestas de Instagram, los comentarios propios de redes sociales, etc. Todo esto que hemos estado diciendo se condensa por fin en una matriz de análisis, que eventualmente podría ser un instrumento de clase o un instrumento guía para el alumno o un instrumento guía de producción de material didáctico. En los que en el lado izquierdo tenemos uno de los modos de significado y luego todas las especificidades que podría tener en cada modo de significación. El modo lingüístico, en su dimensión representacional, puede proponer una forma de ser y de actuar. El mismo modo lingüístico, en su dimensión ideológica, puede indicar un conflicto de interés o una inclinación a una propuesta de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es elegir un texto, formular las preguntas y comparar cómo cada modo las responde de manera distinta y a partir de recursos distintos. Muy bien. Me quedo con el del significado lingüístico para darle la palabra por fin a Leslie, ¿no? El significado lingüístico, como vimos acá, va a tener una dimensión representacional. Va a ser aquello que responda a qué se refiere el significado, ¿no? ¿A qué se refiere el significado? ¿De qué se trata, no? ¿Cuál es el nombre de los participantes? ¿Se nombran o no se nombran, no? Y esos nombres están asociados a determinado área, determinado contexto, tienen reminiscencias, hay un juego de lenguaje ahí, etcétera, 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 ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la dimensión representacional del modo lingüístico en el componente de participantes, ¿no? Dicen ellos, siempre nombramos a partir de relaciones léxicas y pistas del contexto. O sea, las palabras significan algo en un contexto determinado. Y es en esta distinción entre abrir una empresa o llevar a cabo una empresa, ¿no? Abrir un negocio o llevar a cabo una actividad. Hay significados, dice, que van de la mano, como martillo y clavos, que forman conjuntos y subconjuntos, y hay significados que se dividen, como el valle y la montaña, arriba y abajo, frío y caliente, y finalmente configuran la forma en la que la gente está hablando, ¿no? Sara es sabia, Sara podría morir de hambre, León cazó al turista, están representado un modo de estar en el mundo, ¿no? Espero que se pueda reproducir. Creo que todos hemos visto este comercial reciente de hace unos meses de una actriz famosa en los Estados Unidos, Sydney Sweeney, que generó mucha polémica precisamente
por el estudio de los componentes referenciales, del modo lingüístico en el que ese comercial transmitía la información, ¿no? Están ahí, fue una campaña larga de como unos 5 o 6 comerciales y muchos anuncios publicitarios como ese, y aquí está el video, espero que se pueda escuchar. Si quieres, apago el mío, verás, y tú abre tu micrófono. Todos estamos Ok. familiarizados para que no vaya a haber alguna Ok. una reverberación del audio. Bueno, idealmente estaríamos escuchando el mensaje de Sydney Sweeney ahí, que palabras más o palabras menos dice que a todas las personas nacen con una carga genética que no deciden y algunos tienen mayor fortuna que otros, ¿no? En el caso de ella, tiene la fortuna de tener unos muy buenos genes o unos muy buenos genes, ¿no? Unos muy buenos genes, que era el juego precisamente del lenguaje del que quería tomarse, para hacer la publicidad de una marca de ropa popular en Estados Unidos que es American Eagle, ¿no? Es American Eagle. La gran polémica fue, pues, que es una mujer blanca de ojos azules que está jugando, ¿no?, con que sus genes son azules o sus genes son azules y por lo tanto tiene connotaciones en torno a viejos discursos sobre la realeza, sobre la sangre azul o sobre la supremacía de la blanquitud en contextos donde hay población racializada, ¿no? Voy a seguir con la siguiente diapositiva inmediatamente y pasamos con el lenguaje visual, ¿no?, de Leslie. Denme un segundo nada más. Siguen viendo, ¿verdad?, mi pantalla. Nice. Okay. Ahí está, ¿no? La idea de Cope y Calansis es que podríamos hablar de los roles de los participantes, ¿no? Un rol de afirmación, un rol de experiencia, ¿no?, de una mujer que puede hablar de su experiencia con los genes o de su experiencia con una carga genética particular en un contexto como los Estados Unidos en medio del auge de la ultraderecha, ¿no? El compromiso que está tomando Sydney Sweeney, pues es porque tiene una alta afinidad con los jóvenes y con una comunidad conservadora. No hay interactividad en el anuncio cuando se ve en la televisión, pero sí que la gente puede hacer una interacción a la hora de retuitear, de poner en sus redes o de dar like, ¿no? Finalmente, las relaciones que tienen son de protagonismo, ¿no? Ella sobre el televidente, con un modo de comunicación que es hablado, televisado, pero que al ser un guión comercial, pues se permite usar juegos de lenguaje, ¿no? Y un ejercicio interesante para la clase sería pensar en lo contextual, ¿no? ¿A qué se está refiriendo Sydney Sweeney cuando dice jeans, ¿no? ¿A qué se está refiriendo Sydney Sweeney? ¿Qué discurso tiene? Entonces, podemos decir algo sobre ella más que sobre las prendas de ropa. Claro que sí que es simpatizante del Partido Republicano. ¿Qué aspecto ideológico hay detrás de eso? Te está diciendo que está siendo subvencionada, que está recibiendo un sueldo para promover este discurso. Bueno, sí o no. Ella, ¿cómo juzga su propio mensaje, no? Si hubiéramos podido escucharlo, habríamos dicho que ella al principio tiene un discurso conciliador. O sea, no le voy a decir a la gente que estos son los mejores jeans que he tenido, pero luego eventualmente lo hace, ¿no? Lo hace. En fin, pasamos entonces al siguiente modo, ¿no? El modo visual. Sí. En cuanto al modo visual, las preguntas y las dimensiones pues son las mismas, ¿no? Ahora veríamos cómo explorar o cómo podemos hablar del significado de la imagen a partir de estas mismas dimensiones. Aquí en el significado visual, pues ya hablamos de otros elementos como los participantes, que en este caso estarían conformados por formas, por objetos, por sujetos, lo que en el lenguaje escrito a lo mejor es un yo, tú, ella, nosotros.
etcétera, ¿no? Con palabras. En el lenguaje visual, pues se convertiría en la forma que está ahí representada, el objeto que está representado, el sujeto, etcétera, como veíamos en el ejemplo de la pintura de la lechera. Los vectores, dicen los autores también, es decir, la dirección de la acción, qué es lo que está pasando, cómo está encuadrado, cómo se organiza, cómo se separa, qué está en el centro, qué está en la orilla, etcétera. La prominencia de algunos elementos como lo que sea más grande, lo que tenga cierto color, lo que tenga foco, lo que contraste, y otros aspectos como la perspectiva, de quién es la mirada, ¿no? De cuál es el punto de vista, cuál es la distancia del espectador, qué implicaciones tiene todo este asunto. Y en este sentido, leer una imagen pues implica ordenar espacialmente los elementos que están ahí de forma simultánea. Y la idea de acercarnos a la lectura de una imagen con estas preguntas o con estos recursos que nos ofrecen los autores, pues es eso, ¿no? Ya estamos muy familiarizados con la gramática de la lengua, ¿no? De aspectos verbales, y podemos acercarnos y hacer esta especie de sinestesia y a explorar también la gramática de los aspectos visuales. Y los autores ofrecen una serie de ejemplos por ahí y de preguntas, ¿no? Que nos sirven de guía. Voy a ver si puedo. Ajá. Tenemos un ejemplo aquí nada más para mencionarlo rápido. Podemos hablar de un objeto o de un objeto, sujeto, lo que sea, historia, lo que sea, que ha sido representado en diferentes pinturas, ¿no? Diferentes imágenes por diferentes autores. Cada una va a responder a su época, a su contexto, al ideal de belleza, a la propuesta, ¿no? Del autor, etcétera. Como vemos aquí en el caso de diferentes Venus, desde una Venus que es todo el ideal, ¿no? De la belleza renacentista, hasta otras Venus que tienen que ver con el contexto artístico de cada una de las situaciones en las que fueron pintadas, y otras representaciones, ¿no? Distintas, y que incluso en la época moderna siguen siendo representadas visualmente, como vemos una referencia aquí de las diferentes Venus en el caso de la portada del álbum de Rosalía, que se llama Motomami, y que vemos con una forma explícita, ¿no? Ya no funcionaría en un contexto actual una belleza renacentista como la que vemos acá, y ahora se representa de esta forma con todos estos elementos como de graffiti, de lo casi como que es cyberpunk, ¿no? Del casco, y este aspecto que está siendo representado. Vamos a ver un poquito así rápidamente. A partir de aquí me gustaría repasar los elementos muy por encima, porque como pudieron ver en el texto son tablas muy extensas, ¿no? Que ofrecen muchísimos recursos, y la idea pues es analizarlos según convenga en diferentes situaciones. Y aquí me gustaría ver rápidamente algunos elementos dependiendo de cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión representacional que mencionábamos hace rato, que la pregunta clave es ¿a quién o a qué se refieren los significados, ¿no? En un sentido referencial, ¿qué es lo que se está representando? Pues los autores ofrecen una serie de cuestiones, así lo plantean, algunas cuestiones a plantear acerca del significado. En cuanto a la representación de los participantes, por ejemplo, nos podemos preguntar quién y qué está participando en los significados que se representan, qué son las mujeres, los migrantes, no sé, los mexicanos, los hombres, los niños, cualquier sujeto o situación, ¿no? O objeto que se esté representando. Estos elementos, dicen, pues son participantes que normalmente se incluyen ahí de forma natural y que expresan o que denotan, ¿no? Significado, ya sea objetos, lugares, personas, lo que sea que alcancemos a distinguir. Y hay alguna representación simbólica, ¿no? Ya sea colores, líneas, texturas, si se representa con una exageración o con una distorsión. Todo esto va a darnos una idea del significado que hay detrás de esas representaciones. En cuanto a lo social, la pregunta clave es cómo se interconectan los significados a las personas a las que implican. Siento que está medio rebuscada, ¿no? La pregunta, pero es básicamente eso. Cómo socialmente
funciona o se representa la interacción. Aquí tenemos una pregunta que nos puede servir de guía. ¿Cómo pretende el creador, la persona autora o compositora de la imagen, llevar al espectador hasta su significado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere implicar o qué es lo que quiere representar? Y poner una serie de ejemplos, como la afirmación. Las imágenes se representan ante todo en forma de declaración o de información, algo que se presenta como una representación pictórica real de un objeto, como puede ser la imagen de una tetera o lo que sea, o hay un sentido de apelación o de aviso o de llamar la atención o de exclamar, o hay un sentido de, no sé, autoridad o apelación o cosas de este tipo. Son una serie de elementos, ¿no?, a los que podemos referirnos. En cuanto a la organización, ya son también un montón de listas de elementos que observar para entender cómo se acoplan entre sí los significados, cómo están organizados. Por ejemplo, si las imágenes son fijas o son móviles, si la pintura, no sé, tiene un punto de fuga, tiene objetos acomodados al frente, atrás, etcétera. El lenguaje visual tiene su propio metalenguaje, ¿no?, sus propios conceptos para hablar de cómo están organizados esos elementos, y es otra dimensión en la que podemos detenernos a observar y extraer significado. Y en el caso contextual, como mencionaba Lenny, ya salimos del contenido de la obra y nos fijamos en lo que hay detrás. Los autores hablan de referencias y de referencias cruzadas, es decir, hay otra imagen, por ejemplo, en el caso de la Venus, pues sabemos que hay una referencia a un mito, una Venus es referencia a otra Venus. En el caso de Rosalía, todo ese contexto está detrás, ¿no? Todas esas Venus, todo ese mito, todo lo que implica, y es algo que nos ayuda para observar la obra fuera, ¿no?, de su propio contenido, y en ese sentido, pues ofrecer o pensar en un significado mucho más amplio y mucho más completo, integral, de ese elemento visual. Por ahí hubo muchas críticas, me parece, en su momento, justo a la portada de ese álbum, ¿no?, por ser muy explícita o por ser algo como descarado o algo así en esta época, cuando en realidad pues es una referencia a algo tan clásico y tan icónico, y no conocer el contexto de esa imagen pues descolocó de interpretar el significado de esa imagen, ¿no?, que en este caso es un elemento visual del que se ignoraron, ¿no?, en este tipo de lecturas los elementos contextuales. Y finalmente, en el aspecto ideológico, algunas cuestiones que nos podemos plantear pues giran en torno a esta gran pregunta: para servir a los intereses de quién aparecen los significados sesgados. Pues como ya hemos mencionado, siempre hay una visión del mundo particular, una perspectiva particular, un sesgo, ¿no?, específico por ahí de quien esté creando la imagen, y aquí los autores pues invitan a observar o a pensar en cuáles son esas intenciones o cómo podemos analizar si se trata de propaganda, de arte, de una inclinación por una ideología en específico, de una intención de convencer o de apelar a algo en particular. Y en la tabla presentan una serie de dimensiones, ¿no? Paso al significado espacial, en el que igual se construye el significado a partir de estas tres dimensiones: la proximidad, el trayecto, la territorialidad y las relaciones entre los objetos y las personas. Es complejo, yo creo, hablar de estas modalidades así como si fueran algo separado. Lo estamos haciendo aquí por temas prácticos, pero como decía Lenny al principio, y como siempre enfatizan los autores, toda experiencia es multimodal, ¿no?, porque es holística. En el caso de los espacios, por ejemplo, están interactuando elementos de regulación. Vamos a ver aquí algunos casos. Por ejemplo, ¿no?, una foto como esta, en la que dos fotos, ¿no?, en las que no vemos a personas, ni sabemos la interacción, ni estamos escuchando nada. Simplemente con ver cómo está distribuido el espacio, ya podemos imaginarnos cuál va a ser la dinámica de interacción entre las personas que están aquí. En el caso de una mesa de oficina, una sala de reuniones o de conferencias o lo que sea, que tiene una distribución circular, hay implicado, ¿no?, que la interacción es igualitaria, que todos estamos al mismo nivel, contrario a una mesa donde hay alguien a la cabeza, alguien
liderando, que habla y todos tienen que voltear a verlo a ese punto particular y va dirigiendo la conversación. El espacio entonces determina, ¿no?, cómo van a ser las interacciones. Esto es algo que observamos también un montón en el ámbito de las clases. ¿Cómo es un salón de clases? Estamos todos al mismo nivel. Estamos todos abajo, ¿no?, los estudiantes, escuchando al maestro conferencista que está en una plataforma que está arriba, o estamos al contrario, los estudiantes arriba, escuchando al maestro conferencista que está allá abajo, ¿no? Dicta el espacio no nada más qué contexto es en el que está ubicado, sino cómo es la interacción. Un espacio también, y esto es un ejemplo que mencionan los autores, habla de qué se espera o cómo se trata o qué está implicado, ¿no?, dentro de las dinámicas o los grupos que viven y que conviven por ahí en esos espacios. Una banca, por ejemplo, que son muy populares, ¿no?, en muchas ciudades, antiindigentes se les llama, pues dicen, ¿no?, implican una posición o una, como una actitud ante un grupo de personas en particular, las personas en situación de calle, ¿no? Una banca, por el contrario, que no es antiindigente, sino un espacio, ¿no?, que invita a que alguien se acueste, ¿no?, debajo o por encima y pase tiempo ahí y esté cómodo, pues habla también de esa actitud. En ese sentido, las dinámicas, ¿no?, están marcadas por esta dimensión espacial también. Hay lugares que por su distribución ayudan o te dicen o te dan el mensaje de que puedes estar ahí mucho tiempo muy a gusto porque hay mesitas cómodas, ¿no?, y sillones y donde conectar tu celular, y otros lugares donde al contrario te dicen no quiero que estés aquí, ¿no?, que no hay nada cómodo, la mesa está bien chiquita, no te puedes acomodar, no hay enchufes, está pasando la gente. Entonces el espacio significa y determina dinámicas. Lenny ya mencionaba el ejemplo también al principio de una catedral gótica o barroca, que es así enorme, solemne, que me está hablando de una idea de Dios, ¿no? Una ideología incluso religiosa, que creo que es Dios, ¿no? Pues algo bien grande, bien fabuloso, bien maravilloso, y que creo que es la persona o los humanos, ¿no? Pues algo bien chiquito, insignificante, triste, ¿no?, que viene aquí a maravillarse con la grandeza. Y es interesante ver cómo una iglesia también se puede construir con otra gramática, ¿no? Un espacio donde ya no es solemne, ya no es grande, ya no es fabuloso, ya no es súper decorado y enorme, es más bien un espacio más neutro, ¿no?, y más lineal y más chiquito. Y lo que hay detrás, aparte de un montón de cuestiones ahí históricas, es también una forma de entender la religión y de entender a Dios, ¿no? Dios es ahora alguien como mi amigo, mi compañero, igual que yo, me quiere, estamos así como que cerca de mí, etcétera, ¿no? Y todo esto está implicado en el espacio. Lo mismo, ¿no? Lugares donde uno ve cómo pasa el tiempo o donde uno, al contrario, no ve cómo pasa el tiempo y está sobreestimulado y puede estar mucho tiempo en ese lugar o no. Y bueno, paso rápido sobre la parte de las interacciones. El espacio y esta dimensión espacial también implica cómo interactúan las personas que están ahí, ¿no? Ya sea que seamos cercanos o que seamos distantes, que estemos en una sala cómoda conviviendo en cercanía, que estemos abrumados, ¿no?, por la oscuridad, por un espacio sin ventanas, con muchas puertas, con muchos pasillos, que podamos convivir juntos en un sillón así a gusto, o que al contrario, cada quien tenga su escritorio, su silla, y para convivir con otros me tenga que voltear, ¿no?, de mi escritorio, salirme de mis actividades, como puede ser el caso en una oficina. No sé si alguien ha visto esa serie, pero se trata mucho de eso, ¿no? Personas que se distraen de su trabajo, porque el espacio les dice, trabaja, ¿no? Voltea a ver tu computadora, quédate sentado, pero para convivir se tienen que voltear hacia otro lado, ¿no? Entonces terminan nunca trabajando. Los autores ponen en particular un ejemplo que me pareció interesante, que es el de la experiencia de ir de compras. Dicen que actualmente una persona puede ir de compras a una ciudad en la que nunca ha estado y donde incluso no habla el mismo idioma, ¿no? Si yo ando por ahí por las tiendas, no necesito o puedo sobrevivir
sin conocer el idioma de las personas que viven ahí. ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos que están interactuando en el espacio y que exigen de mí una especie de alfabetización funcional espacial, así lo mencionan ellos, ¿no? Saber dónde venden qué cosa, dónde está el lugar de la comida, qué me dice un letrero, no por el texto, sino por cuestiones de iconicidad, para dónde quedan los baños, en qué tiendas encuentro tal cosa. Tiene que ver con alfabetización en la dinámica, ¿no?, de las personas con el espacio. Y bueno, rápidamente paso las preguntas. La pregunta de representación, pues podemos interrogarnos, dicen los autores, en qué objetos y espacios están participando en los significados que se están representando. Como veíamos anteriormente, alumnos en un salón de clases, el contexto empresarial, no sé, empleados, empresarios, en el contexto del casino, pues personas que van ahí a jugar, etcétera. ¿Qué objetos interactúan, ¿no?, y participan en el significado? En cuanto a la dimensión social, nos podemos preguntar cómo se interconectan los significados, cómo interconectan, perdón, los significados a las personas a las que implican. Hay alguien arriba, alguien abajo, alguien que habla, alguien que escucha, es una interacción en el mismo nivel, etcétera, ¿no? Cómo se acoplan entre sí los significados en cuanto a la organización. Aquí ya plantean una serie de elementos o interrogantes que observar en cuanto a la arquitectura. Si hay un modo espacial o una distribución espacial particular, algún tipo de organización de los muebles, si hay o no cohesión, cómo se ensamblan entre sí las unidades que componen el espacio, cuál es la composición, etcétera, ¿no? Y ponen una serie de ejemplos. En el medio, si es un medio natural, si es una construcción, si es la construcción, ¿no?, de un sitio web, el espacio virtual. Y ya la pregunta es esa, ¿no? No es lo mismo, dicen ellos, ver un árbol en la ciudad que ver un árbol en la naturaleza y bueno, etcétera, ¿no? Es la idea, ver cómo se componen y se organizan los elementos. En cuanto al contexto, hacen apelación al marco de referencia. Nos podríamos preguntar cómo apuntan los objetos a contextos y los contextos a su vez a los significados. ¿Cuál es el marco de referencia en el que nos estamos ubicando? Estamos hablando de una ciudad, un edificio, una empresa, una prisión, una escuela, el campo, el taller, un comedor, un restaurante. Hay una dinámica contextual, ¿no?, más allá del espacio, y una serie de expectativas a partir de qué se entiende socialmente por ese espacio, ¿no? Y en el plano ideológico, la pregunta es, bueno, la misma, ¿no?, para servir a los intereses de quién aparecen estos significados y más específicamente, cómo se las arregla el creador del mensaje para declarar sus intereses, ¿no? Como veíamos en el ejemplo de las bancas antiindigentes y todo este asunto, pues hay una declaración ideológica, ¿no?, de qué espero que pase o cómo espero que se vea y que se interactúe en el centro de mi ciudad. Los espacios públicos, ¿no?, están organizados con intereses ideológicos particular y la idea es voltear a ver esos elementos para entender el significado que hay detrás. En cuanto al significado gestual, lo mismo, los autores lo explican brevemente y hacen una serie de preguntas. Las voy a tratar de pasar rápidamente. El significado gestual pues incluye movimientos, miradas, expresiones faciales, postura, vestimenta, ritmo, ceremonia, secuencias de acción, todo lo que tenga que ver con el aspecto corporal, ¿no?, facial, etcétera, expresiones de este tipo. Y se refiere también a turnos de interacción. Tenemos aquí algunos ejemplos: que alguien te toque el hombro para llamar tu atención, que alguien te diga que no te escucha, que alguien te diga que bajes la voz, que alguien pida la palabra, que alguien te dé la mano, etcétera. Son una serie de gestos que funcionando como parte de la comunicación y para regular también las interacciones entre los quienes estén interactuando, ¿no?, en ese momento. En cuanto a la parte representacional, la pregunta es a qué se están refiriendo los significados, como siempre, y más particularmente en cuanto a los participantes.
quién y qué está siendo representado por ese gesto, ¿no? Si se está haciendo referencia a una persona por medio de mímica, de imitación, si se está haciendo referencia a una acción, a una cosa, a algún elemento, y qué tipo de ser y de actuar representa el gesto o la presencia corporal. Y bueno, ponen ahí una serie de aspectos, ¿no? En los que se puede uno fijar para seguir interpretando significados de estos gestos. En el ámbito social, lo mismo, la pregunta es cómo pretende el gesticulador, la persona que esté haciendo los gestos, atraer al que lo contempla, ¿no? A su significado, cómo va a, a ofrecer el significado a su interlocutor y una serie de ejemplos, ¿no? Si se trata de una afirmación, oferta, pregunta, orden, etcétera. En cuanto a lo organizacional, la idea es ver cómo se acoplan entre sí los elementos, cuestiones de cohesión, de composición, de orden, de repetición, de patrones, etcétera. Y en cuanto al aspecto ideológico, la misma pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo declara el creador sus intereses al construir o al plantear este significado? Hay un asunto de autoridad, de, no sé, de apelación, etcétera. Y el ejemplo que ponen los autores es esto, el gesto del policía en relación con su uniforme, ¿no? Que sea una figura de autoridad, pues tiene implicaciones y tiene significado ideológico en ese sentido. En cuanto al audio, vemos otros elementos como el tono, la pausa, el volumen, y el audio implica también el aspecto de la oralidad. Vemos ahí unos casos, ¿no? En cuanto a voces delatan o significan un montón, podemos saber edad de una persona, género, o no sé, como, salud, región, ¿no? De dónde son, si tienen acento, ánimo, etcétera. Si es una persona tímida, si está feliz, si está enojada, si es amable, etcétera. Si es autoritaria, si es grosera, y también otros sonidos, ¿no? Que ya no son de la oralidad de las personas, sino de otros elementos como escuchar una patrulla y saber y entender que hay alguien en peligro, que es parte de la dinámica de la ciudad. Hay un sonido muy famoso en el cine, de Psicosis, me imagino que han visto la película de Hitchcock, donde hay un asesinato y la música, ¿no? Que suena es como icónica, yo siento que está así como que siempre en mi cabeza, pensar en asesinato, violencia, terror y pensar en esa canción, ¿no? Es esta como de violines chirriantes. Y es un aspecto de sonido que se queda asociado a ese significado en particular. Y otros elementos, ¿no? Como silbidos, abucheos, porras, etcétera. La serie de preguntas van a ser las mismas. ¿A quién está representando en esos significados? Es una representación de una ave, de una alarma, de un tempo, de una canción, con qué tonalidad, etcétera. Cómo trae el creador del sonido a los escuchantes al significado, ¿no? En el caso de la persona que está sonando un silbato, pues podemos entender, ¿no? Podemos comentar que es alguien que está llamando la atención sobre un aspecto particular ahí del fútbol, no sé. Organizacional, cómo se acoplan los sonidos entre sí. Hay un ritmo, una pausa, hay silencios, hay repeticiones, etcétera, ¿no? Si se trata de voz, pues cuestiones de prosodia, de tartamudeo, de entonación, etcétera. En el ámbito contextual, pues cómo apuntan los significados a los contextos y los contextos a los significados, ¿no? En el punto específico de un contexto particular, pues un sonido va a significar diferentes cosas, ¿no? Un silbido, una queja, un suspiro, está enmarcado en un contexto particular y eso es a lo que se apela, ¿no? A entender y a explorar o analizar el sonido en relación con su contexto. Y en el ámbito ideológico, lo mismo, cómo declara el creador el significado el creador del significado, sus intereses, ¿no? Para los intereses de quién está siendo construida este sonido en particular. Y, ok, significado multimodal. Aquí ya, como les mencionaba, hablamos de estas preguntas y sus
implicaciones o su utilidad para entender distintos modos. Pero los modos, como hemos dicho, no están excluidos unos de los otros, no se debe entender que está lo visual y luego le pegas, ¿no? Como mecánicamente lo sonoro y luego mecánicamente también entra lo verbal, sino que todo está implicado en las dinámicas, como veíamos en el ejemplo del parque. Sonido, gesto, mirada, espacio, todo se percibe de forma integral y el significado en ese sentido se construye en amplio, ¿no? De forma integral. Si vemos el comercial de Sydney Sweeney, está el aspecto verbal, como mencionaba Lenny, pero también podríamos hablar y podríamos analizar los espacios que construye, lo visual, sus gestos, su tono de voz, el sonido que hay, ¿no? Que de hecho se ha hablado mucho de su tono de voz también, porque todo está funcionando para construir un solo mensaje. Muy bien. La pregunta guía es esta, ¿ok? Bueno, ¿continúas? Sí, entonces en general tenemos estas, a modo de resumen, estas dimensiones que son las que estábamos comentando ahorita, la que es propia de la realidad que es referenciada, la de las relaciones entre emisor y comunidad que está consumiendo el mensaje, la de nuestra organización interna, ¿no? La de la composición propiamente hablando del texto y la de el contexto que significa o que le da una lectura diferente o que si algún determinado interlocutor no lo posee, pues se le va a escapar una de las dimensiones de ese significado y a lo mejor las implicaciones ideológicas que tiene en un contexto en el que él podría ser blanco, ¿no? Blanco de de algún discurso, Finalmente, ¿qué quiere decir todo esto en la clase? Bueno, pues que tenemos que empezar a procurar o más bien empezar la discusión o la modificación en nuestros planes de estudio, cada maestro en su aula, cada estudiante en cada sesión, cómo analizar a partir de este metalenguaje nuevos textos multimodales, particularmente aquellos que son de prácticas académicas o de prácticas vernáculas que hay que rescatar al aula. Compararlos, ¿no? Creo que comparar es el asunto revelador, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambio de la palabra al audio? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el maestro puso un video de Sydney Sweeney y no se escuchaba, ¿no? ¿Qué perdió el video cuando tiene eso? ¿Qué ganó cuando pasó a otra parte? Porque al final es lo que va a determinar esa transducción, ¿no? Ahí se va a modificar el significado de una a otro modo, ahí va a haber un cambio, ¿no? Deseo ese cambio, es consciente, lo estoy advirtiendo, qué recurso en particular lo sostiene. Y a partir de eso podemos rediseñar nuestros productos de comunicación como académicos que preparan material didáctico o como estudiantes que están iniciándose en el mundo para hacer su cartel, ¿no? De presentación de ponencia, para hacer su infografía para Instagram, para hacer el guión de nuevo con el podcast que están teniendo en su universidad y poder explicar las decisiones semióticas detrás de cualquier objeto de consumo, producto mío o producto de la industria en la que me hallo, ¿no? Finalmente, el objetivo no es que la multimodalidad se convierta en una decoración de todas las tareas con colores por los colores o formas por las formas, o enviar al chico a hacer un TikTok porque esto es lo multimodal, sino hacer visible cómo eso impacta en el diseño del significado, ¿no? Y cómo nada de eso es inerte, ¿no? Nada de eso es inocuo, sino que todo va a implicar, ¿no? La dinámica de interpretación que tendremos, ¿no? Finalmente sí. es esa la idea, ¿no? Sí. Por último, iba a comentar, ya no hay tiempo, ¿no? Pero quería comentar rápidamente otro texto, un artículo, se los voy a compartir, que es una aplicación didáctica, bueno, son dos, el artículo habla de dos aplicaciones didácticas enfocadas en el contexto de la multimodalidad. Una en un aula de enseñanza del inglés a nivel de secundaria y otra en un aula de historia a nivel universidad. En una se trabajó con tres sistemas semióticos, el lenguaje verbal, el lenguaje oral y la imagen en el de enseñanza del inglés. Y en el otro se trabajó con...
Ajá, se trabajó con cine, ¿no? Estas son las autoras, Laura Flores y Carolina Vadillo. A esos son los dos casos. En el otro, como les menciono, se utilizó cine para impulsar conversaciones pedagógicas. Era una clase en donde estaban viendo rápidamente el tema de la Primera Guerra Mundial y simultáneamente había un taller de cine, un club de cine, donde vieron películas relacionadas con el tema, entre ellas La Mujer Maravilla, donde pues aparece este personaje, ¿no? Luchando contra los nazis, etcétera. Y hubo ahí una serie, en el artículo lo detallan, de preguntas y de discusiones y de interrogantes en torno a cómo se construía esa imagen de Estados Unidos, ¿no? Tienes a esta mujer y hay una discusión entonces de género. Están los hombres en la guerra, está esta mujer poderosa, ¿no? En medio de este contexto hay una discusión sobre cuestiones de nacionalidad. Mujer Maravilla, pues ya saben, ¿no? Como llena de la bandera, una representante de Estados Unidos, que es la salvadora heroica de la situación. Y bueno, a partir de esto se crea una serie de discusiones que dan una perspectiva mucho más amplia y mucho más completa de una situación histórica, ¿no? Contrario a leer quizás solamente sobre la Primera Guerra Mundial, analizar esos otros discursos, películas que pudieron haber sido también pinturas, cuestiones, ¿no? Que implican audio, que implican otros elementos, pues enriqueció en ese sentido ambos casos. En el otro caso fueron representaciones pictóricas de sujetos, ¿no? Y como les digo, se los vamos a compartir por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya no pudimos comentarlo, pero la idea es pensar en esos complementos. Tenemos un texto aquí que es muy de metalenguaje, ajá, muy teórico, muy específico, pues originalmente en inglés. Y hay otros textos, por ejemplo, este libro que se llama Miradas sobre lo multimodal en América Latina, que habla de estudios pues de multimodalidad ya en el contexto latinoamericano, ¿no? En aulas de español, con cuestiones sociales, ¿no? Concretas, ajá. Y habla también del desarrollo histórico de la multimodalidad en cómo ha llegado a Latinoamérica. Igual se los compartimos. ¿Algo que agregar? Sí, bueno, no sé cómo andemos de tiempo o del protocolo. Teníamos algunas como propuestas nada más para abrir la discusión a reserva de que alguien haga un comentario totalmente libre, ¿no? Pero pensábamos a partir de este gran aparato conceptual que hacen Cope y Calancis y estas concreciones metodológicas de las maestras en Uruguay, en Chile, bueno, en nuestras universidades en México, ¿qué circunstancias institucionales dificultan trabajar la modalidad? ¿Por qué no podemos? O al contrario, ¿qué nos lo ha permitido, no? O habrá que enseñar o priorizar algunos de estos modos según la carrera en la que estoy dando las clases, como hacemos en la Unison, que le damos a todas las clases, todas las carreras de la universidad. ¿Será igual este asunto de multimodal en letras que en medicina? Sí. ¿O qué géneros particulares de multimodalidad debería dominar un universitario? ¿El póster o la infografía, el TikTok también, un reel también? Bueno, creo que hay una discusión amplia, ¿no? ¿Cómo evalúo de manera justa a mi estudiante cuando tienen distintos niveles de acceso a la tecnología, distinto dominio del diseño y familiaridad? No sé, como red, ¿no? Como red, qué agenda podríamos asumir para integrar la multimodalidad en nuestra formación y en nuestra práctica docente, que son solo propuestas de plática, pero la palabra es toda suya. Nosotros agradecemos mucho su atención y la oportunidad de compartir este texto que para nosotros ha sido sumamente útil e interesante. Tenemos un coloquio de textos multimodales. En nuestra escuela hay un trabajo que nos antecede sobre estos aspectos y colegas que con mucha más trayectoria y capacidad también lo han explorado. Entonces esperábamos que fuera útil compartirlo también para los enfoques que ustedes tengan. Por nuestra parte es todo, ¿no? De la charla. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para verlos y escuchar. Pues muchas gracias, Leslie y Lenny. Creo que esta sesión ha sido realmente enriquecedora desde diferentes perspectivas.
Eh, Creo que las preguntas que proponen para discusión son muy interesantes, sobre todo esta última, ¿qué agenda de trabajo podemos proponer desde la red? Yo creo que incluso esa pregunta tendríamos que sesionar justamente para pensar en qué tipo de agenda pudiéramos construir en conjunto. Mm, pero yo creo que abrimos espacios para la participación de los colegas, de manera voluntaria, ya sea para responder preguntas en concreto, eh, o bien para comentar algo en general. Eh, a mí, aprovecho que tengo la palabra para ahora sí ceder la palabra. Me pareció un texto muy, muy interesante y muy atractivo que invita a repensar cuestiones de lectura que tradicionalmente se trabajan en el aula. Creo que a pesar de que estamos en el 2026, seguimos trabajando desde una forma muy tradicionalista y justamente estamos dejando de lado muchos elementos que ya no podemos dejarlo de lado, pero yo creo que el tema es básicamente cómo integramos estos elementos. Y yo creo que el tema no es tanto, o más bien se focalizaría en lo que implicaría una formación docente en cuestiones de acompañamiento de lectura, considerando todos estos elementos. Y como todavía no llegamos a ese punto de incluir esos elementos, como que me parece que vamos con una agenda desfasada también en este tipo de cuestiones. Lo que marca el currículum, la formación que ha recibido el docente, sea el nivel y la institución en la que se encuentra, y lo que se está proponiendo de la investigación y de los expertos como los autores que han propuesto para la lectura de hoy. Por eso la importancia de la divulgación científica y del acceso más amigable para poder acercar a los demás, ¿no? A la comunidad académica. Esa es mi reflexión, pero yo abro el micrófono y ojalá que se animen a abrir micrófonos y no esperar turnos de conversación, porque al final de cuentas estamos conversando entre colegas. Ujú. Eh, bueno, pues ya pedí la palabra, pero me gustaría, bueno, primero felicitar muchísimo a Leslie y a Lenny y me da mucho gusto verlos otra vez, ¿no? Porque pues eso creo que la red también lo está fomentando mucho, ¿no? De ver y decir, ay, qué padre, ahí están. Es- y bueno, eh, mi reflexión, bueno, dos cosas. Un primer comentario es que yo pedirles que nos compartan la presentación para que junto con el video podamos poner la presentación y las preguntas. Y lo que se nos ocurría a nosotros es compartir un Padlet para seguir los hilos que ustedes están como dejando, ¿no? De preguntas, ¿no? Yo voy a tomar una que, como ustedes saben, o si no, ahorita les cuento. Yo soy físico, ¿no? Me dedico justamente a la parte de la ciencia y últimamente, pues eso, ¿no? A la escritura académica en ingeniería y en ciencias, ¿no? Y algo que yo veo que es muy importante de este trabajo es que si hay algo es que es muy multimodal en las ciencias, es eso, los textos de física y matemáticas, ¿no? Comparten fotos, ecuaciones, matemáticas, gráficas, tablas, y esto que ustedes dicen de uno de los problemas y una de las habilidades que tenemos entonces que promover en los profesores es esto de las representaciones múltiples, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la UACM en este trabajo de reformulación de planes y programas de estudio y estamos en ese trabajo reformulando cuáles son las habilidades del docente. Y entonces yo creo que un eje es ¿no? Que los profesores que podamos trabajar en la multimodalidad, ¿no? Dándonos cuenta que si ahora a un profesor, a un estudiante le damos una gráfica, pues si no le enseñamos a leer la gráfica y no le enseñamos a traducir la gráfica a otros lenguajes, principalmente al lenguaje, pues en español, no estamos completando el entendimiento, ¿no? Entonces, ahí yo veo un eje común y que creo que sí, entonces cada disciplina tiene ciertos lenguajes específicos
pero que hay cosas comunes que este marco general puede ayudar muchísimo a trabajarlo, ¿no? Entonces, esa es una primera idea. Yo voy a, curiosamente acabo yo de escribir un artículo sobre una plantilla multimodal para resolución de problemas de física, ¿no? Entonces, y estoy utilizando esta cuestión de la multimodalidad, pero no había visto esto de dónde venía, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta mucho. Y nada más, en otro hilo que me gustaría dejar, es el hilo de la atención a las personas con alguna discapacidad. Yo tengo un estudiante ciego y entonces, ¿qué pasa cuando entonces tus soportes que son visuales ya no los tienes, ¿no? Entonces, está padrísimo porque te obliga justo a pensar en la multimodalidad sí o sí, ¿no? Entonces, y como sabemos, cuando trabajamos siempre para cuestiones de discapacidad, siempre le ayuda a todo mundo, ¿no? Entonces, sí, siento que es un eje muy importante y a mí me gustaría, pues eso, ¿no? Que se generara quizá como un taller o algo con esta pregunta que me gustó mucho es, ¿cómo hacemos para que para que podamos trabajar en la multimodalidad en las diferentes disciplinas? Gracias. Sí, muchísimas gracias, maestro. Ha sido una dificultad para nosotros también, porque nosotros que somos del área de servicio en Unison, a veces los colegas de otras disciplinas esperan precisamente que en algunos cursos que damos, como aprender a aprender, lectura crítica, los maestros de ciencias exactas dicen, oye, pero es que yo necesito que les enseñes a interpretar una tabla, porque es lo que a él le sirve, es lo que él tiene que dominar. Y a veces los docentes pues, nos vemos desafiados con nuestras propias habilidades, ¿no? Y bueno, y yo domino eso para empezar. Eh, Creo que hay un gran talento de todos los chicos, pero que tiene que ser conducido también, ¿no? Sobre las formas óptimas de usar lo visual a la hora de comunicar ciencia, como dice el maestro, desde la organización gráfica, más con las herramientas que hay el día de hoy que pueden generar contenido, pero a veces ser impreciso. Entonces yo me sumo al desafío y ojalá podamos concretar ese taller que nos vendría Sí. súper bien a todos. En Unison, y les doy ya la palabra, en literatura hemos tenido un par de casos con debilidad visual o ceguera y debo reconocer que ha sido un desafío para la institución, ¿no? Para garantizar eso, ¿no? Y saben, lo admito, ¿quién ha sacado perdón que lo diga, quién ha sacado la casta? Los estudiantes, los compañeros. Son los primeros en digitalizar el libro del siglo XIX para que la compañera lo pueda escuchar en su teléfono inteligente o grabarle directamente a ellos de su viva voz la lectura de un poema que no tiene otro soporte, ¿no? Ni siquiera tiene un soporte digital. Y ahí estamos nosotros tratando de hacer descripciones súper elocuentes cuando teníamos una pintura, ¿no? Entonces ya no puedes apelar a eso. Bueno, nos ha desafiado en el mejor de los sentidos y solo estoy con muchas ganas de aprender en equipo con ustedes. Gracias. Sí, adelante. Perdón. Adelante, Vanessa. Hola, hola, buenos días. Es un gusto verlas y verlos. A mí este texto, bueno, no lo leí completo primero, ya después lo leí a grandes rasgos porque es un poquito largo y ahorita la charla me hizo pensar mucho. Nosotros trabajamos mucho literatura infantil porque es formación docente y fomento de la lectura. Me hizo pensar en los libros álbum. El trabajo que hemos tenido con libro álbum, estos libros que es texto, bueno, quien no los conoce, textos muy cortitos, pero la imagen es la que se lee propiamente, creo que nos ha permitido primero trabajar mucho para sus trabajos de investigación en esta lectura del mundo incluso. Leen la imagen, vamos trabajando en la lectura de imagen en libros infantiles para cómo lo hagan con sus niños, pero nos hemos dado cuenta que también les permite hacer un análisis más profundo de la realidad, de lo que sucede en las aulas,
de la observación a detalle que van haciendo. Entonces, creo que estos autores ya descubrieron que la lectura de imágenes definitivamente es toda, tiene todo un potencial para desarrollar, no solamente para el disfrute de la literatura infantil, juvenil, incluso para adultos, sino también para desarrollar esto que de pronto vamos perdiendo. Yo pienso que vamos perdiendo porque en las aulas quizás a ustedes les ha sucedido que de pronto se les pregunta a los jóvenes algo que les interese, que les llame la atención de lo cotidiano y a veces van con los audífonos, con el teléfono y no miramos, no observamos, no analizamos. Entonces, a mí este texto, como bien dicen, el texto se construye a partir de las necesidades y experiencias. Me hizo pensar en una respuesta, digamos, teórica, explicativa de por qué estos libros permiten desarrollar estos sentidos que ahí los tenemos y pareciera que los hemos ido desgastando, desocupando y es importante que otra vez los trabajemos y los recuperemos porque se ha perdido mucho esta capacidad, habilidad o esta ocupación incluso de leer realidades a partir del complemento con las imágenes, no solamente con lo que vamos leyendo. Ese es mi comentario, gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí, totalmente, ¿no? Los autores hablan de el término de las desventajas de lo monomodal y me parece que justo este tipo de recursos sirven para combatir eso, ¿no? Como un dispositivo, un texto que esté conformado por más de un modo, como los álbumes visuales. Pues hay dos personas, Alma Rosa y Lilia Isabel. Si quieren, empezamos con Alma Rosa. Bueno, pues hola a todos. Hola Gaby, hola a todos. Bueno, yo estuve en el primer encuentro de la Reale allí en Tezonco. Me encantó y luego, bueno, por diversas circunstancias un poco me desconecté y ahora que me llegó la invitación, honestamente me encantó el tema de la multimodalidad. Creo que efectivamente es una manera de acercarnos o acercar a los jóvenes. Yo soy narradora de cuentos, soy narradora independiente y en la UACM impartí talleres para jóvenes y lo hago con diversas instituciones de manera independiente. Y bueno, yo les quiero contar que como contadora de cuentos, lo que hicimos durante la pandemia fue empezar a trabajar justo con esto de cómo hacer que fuera atractiva la narración, ¿no? Ya que estaba tan saturada de imágenes, o cómo hacerle para acercarnos a los jóvenes. Y entonces lo que yo hice fue un poco como lo que decía Vanessa con los libros, con las novelas gráficas, este pero trabajando textos que hicieran como pensar y plantear otras cosas. Entonces, en mi canal de YouTube, Alma Rosa Rivera, por ejemplo, pusimos la novela de Roberto Inochetti, la Niña de Rojo, que es la Caperucita Roja, pero contada ahora para jóvenes y adultos, ¿no? Ocurre en un contexto urbano. Y entonces ahí con mi esposo un poco jugamos como a hacer medio animación y entonces lo que hago yo luego doy narración de cuentos o una función y luego les pongo el video, ¿no? Y entonces es como muy divertido porque de pronto el libro no tenemos la posibilidad de que haya textos para todos, ¿no? Entonces, pueden acercarse justo a esto que comentaba nuestro amigo físico Marco Antonio, ¿no? De si les enseñamos también a decodificar la imagen. Yo creo que sí, esta pregunta que planteaban Lenny y Leslie, me parece muy importante. ¿Usamos solamente los recursos de modalidad como si ya los supieran usar o realmente los acompañamos? Y yo sí creo que en el acompañamiento es importante, ¿no? De pronto pensamos, los chavos son nativos digitales y saben usar todo y no es cierto, ¿no? Hasta, por ejemplo, para leer cómics. También hay una estrategia de lectura para favorecer la comprensión. Entonces, pues muchas gracias por este trabajo que están haciendo. Y les digo, a mí me encantó el tema y por eso estoy aquí. Y prometo, pues aplicarme ahí, acercarme un poco más a Gaby y a Maya, porque pues, les digo, eh,
esto de ser independiente es bueno y es malo, porque de pronto como que uno no se siente perteneciente a ningún lugar, pero pues qué padre que nos dan la oportunidad de poder compartir y lo que estamos haciendo. Y por último, hago un maratón de cuentos de Día de Muertos y lo que hago es propiciar la lectura y con la temática de muertos. Y entonces se han estado haciendo experiencias muy bonitas donde la gente está creando videos, esto de lo multimodal, ¿no? De producir un texto y luego hacer un video y luego contar o hasta estas cosas de pues sí, de combinar imágenes, fotografías. Entonces sí, creo que si les damos espacios a los chavos, son súper creativos y revolucionan las propuestas y nada más necesitan el acompañamiento. Entonces, bueno, gracias. Me encuentran en Facebook Itacate de Cuentos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos comparte la información en el chat para seguir su canal, sus historias. Gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros creo que hablamos mucho de leer, ¿no? E interpretar textos en el sentido multimodal, pero hay que hacer énfasis también en la creación, ¿no? Como se pueden construir también textos desde esos múltiples modos y pues seguramente salen muchas actividades y dinámicas muy suaves, ¿no? Para los estudiantes y que son atractivas. Y sí creo que hace falta ese trabajo de alfabetización, incluso en cosas que pueden pensar los estudiantes que ya lo hacen en automático, ¿no? Como tal vez creen o no sé, que pueden leer una imagen o un texto, pero por ejemplo hay cuestiones de intertextualidad, esto de las referencias cruzadas, si no entiendes o piensas en el contexto, pues se te escapa, ¿no? Algo del significado, entonces sí que hace falta alfabetización en ese sentido. Alma Rosa es quien seguía, ¿verdad? O era, Era perdón, Lilia. Lilia, perdón, Ya adelante. pasé. Sí, gracias. Gracias. Sí, es que bajé mi mano. Gracias. Hola, yo soy Lilia Isabel López y soy profesora de tiempo completo en la Nacional de Antropología y Historia. Y yo durante muchos años he dado clases de lectura y de escritura, además de impartir clases de historia. Entonces, pues, también me acerqué alguna vez y muy rápido cuando fue lo de la UACM. Y bueno, por cuestiones de que se empataron como los días que yo daba clase, ya no pude acercarme más, pero también me llegó los correos de la red y lo agradezco mucho porque de repente he estado muchos años sola en esto y me dio mucho gusto saber que hay más gente que también había estado trabajando con estos temas y que, como lo han dicho desde que empezó la sesión, reunirse y hablar entre colegas. Entonces, yo he seguido mucho tiempo a la doctora Carlino, justamente la vi alguna vez que también la trajeron a México y desde entonces la he seguido, he leído sus textos. Y bueno, agradezco mucho que me hayan llegado la liga para las sesiones y bueno, quiero comentar que creo que en historia hay muchas posibilidades de lecturas multimodales porque justamente pues hay mapas, gráficas y un montón de cosas que ciertamente no se explotan del todo. Eh, y no se explotan tanto. Entonces la lectura, a pesar de que puede ser un poco como teórica, muy densa, me parecieron mucho más retroalimentado cuando ustedes ya empezaron a explicarla. Dije, bueno, tiene muchas posibilidades. Me pareció que sí, de repente me pareció demasiado teórica para mí, o sea, como estaba como lejos, ¿no? O sea, yo dije, no, pues a lo mejor esto lo entiende bien un lingüista o alguien que sepa mucho de literatura, está como un poco lejos para mí. Pero ya cuando le explicaron, creo que tiene muchas posibilidades de potencializar estas preguntas en el aula de clase, justamente aplicando cómo lo aplicamos en los mapas, cómo lo aplicamos en las imágenes, pero regresaría al punto que han comentado, necesitamos una alfabetización académica brutal los profesores, de todos los niveles. Yo doy también clases de iniciación a la docencia, acá sí podría decir que debería de llamarse iniciación a la docencia de historia, utilizando fuentes, y luego hablo con profesores que dan clases a nivel medio. Yo estoy en el área del pregrado, ¿no? En la licenciatura, y que dan clases en secundarias y me dicen, no, no usamos imágenes, y así que dices, no inventes. O sea, aquí hay un montón de pinturas, un montón de cosas, pero no saben cómo utilizarlas o cómo leerlas. Y esa falta de la alfabetización académica. Yo tengo
duda. A ver, yo quiero lanzar esta pregunta como a ver qué les parece. Fíjense que luego mis alumnos, yo soy como de la vieja escuela, ¿no? Entonces, luego sufro mucho cuando hacemos ensayos porque, ay, sufro mucho. Ya se imaginarán todas las problemáticas que tenemos. Bueno, como yo siempre les digo, no se desanimen, no, o sea, así, equivocarse está bien, ¿no? Equivóquense, háganlo, escriban, aunque es como puedan. Pero luego me dice, no, ¿por qué no lo hacen más fácil? El profesor fulano nos deja hacer un video. Y entonces yo pienso, bueno, pues sí, hay que ejercitar, hacer un TikTok, hacer un video, hacer todas esas cosas que yo, pues a lo mejor me siento hasta desencanchada con ellas, ¿no? Luego hasta me dijeron unos alumnos, usted se vería ya muy vieja haciendo TikToks. Dije, bueno, igual y sí, ¿no? Yo en mis épocas tuve un blog, hace muchos años tuve un blog, entonces tuve un blog y nadie me veía la cara. Pero luego pienso, a ver, ¿y a poco? Y yo se los he dicho, y lo pregunto aquí, cuando ustedes hicieron la pregunta en el texto de cuánto pierde un texto que si se convierte a un video o a un mapa, y yo pienso, y luego les digo a los chavos, ¿y con cuántos TikToks te titulas? ¿Con cuántos videos te vas a titular? Porque en mi escuela se sigue haciendo la misma cosa, monolítica de haz una tesis. Sí o sí, tú haz una tesis. ¿Por qué? Porque eres historiador y vas a tener que usar fuentes y vas a tener que contar una historia. Aquí no se pueden contar ni TikToks ni videos. Entonces, ¿qué sentido tiene estas multiformas de expresión si de todos modos vamos a tenerlos que encaminar, inducir a que escriban? Entonces yo no sé si esto debería ser como más bien como atractivo para que la gente se acerque o debería ser algo como ya cotidiano o de verdad deberíamos, como leí la otra vez en el artículo que sacaron de la revista que ustedes coordinaron, decía uno de los artículos de acompañamiento, o a poco ya vamos a tener que enseñarles a los chavos a utilizar la IA, porque entonces ya nadie va a querer escribir ni leer, porque pues ya la IA nos va a poder corregir, entonces vamos a tener que hacer comandos de prompts para que la IA nos diga cómo hacerlo. O sea, son cosas que o ya no vamos a, o mejor cambiamos de modalidades, mándame 50 TikToks para que te titule. No sé, quiero como discutirlo, porque sí me parece, o yo soy muy de la vieja escuela, y algo me está rebasando, o como tengo que cambiar mis nuevas formas de lectoescritura. Gracias, muchas gracias por la invitación y gracias por el... Muchas gracias por el comentario. Sí, bueno, no sé, te escuchamos, Marian, y si ya después de que participe, yo hago... Adelante. Ah, ok. Bueno, gracias, muchas gracias, maestra Lilia, maestra Rosa, a todos. Y yo le contesto con mucha emoción, ¿no? Porque usted que está ahí en historia, a mí yo tuve la fortuna, la clase que más he amado así en mi vida es la literatura colonial. Entonces, enseñar historia y enseñar literatura colonial, a veces eran de hecho textos históricos, y me enfrenté a ese desafío que dice, pues, ¿cómo interesas al muchacho a un texto de hace 3 siglos, ¿no? Y incorporar el corto, incorporar el cómic, incorporar, no sé, un fanart, incorporar, decía hace rato la maestra, el libro ilustrado, fue un alivio no para los estudiantes, para mí en primer lugar, ¿no? Pasarnos ahí todo el rato viendo un montón de pinturas y entender qué era el rococó, qué era el barroco, qué es el neoclásico. Entonces, yo a lo que quiero llegar es que mi perspectiva desde un maestro inexperto como soy yo, es que solo se ha hecho más grande nuestro trabajo, ¿no? Creo que uno de los peligros es pensar o que nuestro estudiante crea que estamos sustituyendo una cosa por otra. Yo sigo pensando, a lo mejor como si usted nos escucha alguien y va a pensar que somos anticuados, que la habilidad de escritura sigue siendo fundamental y que el estudiante universitario debe ser capaz de dominar la comunicación escrita y también la comunicación oral. Entonces, pienso que habrá contenidos como las materias de historia o las de literatura colonial que sí permitan incorporar a la multimodalidad como objeto de estudio, ¿no? A ver qué dice esa pintura y qué dice este texto. Pero habrá otras materias a lo mejor donde sea un estimulante, ¿no? Me acuerdo que me tocó dar Introducción General al Estudio del Lenguaje en arquitectura, ¿no? Imagínense el desafío de un arquitecto hablando de lenguaje, y lo que hicimos fue, ya no como estudio, sino como aliciente, incorporar. Estaban poniendo los chicos ahí su canción de Bad Bunny y escuchamos Bad Bunny en el salón, ¿no? Y aprendimos a pasarla bien con eso.
y a partir de ese video de multimodalidad, hace un texto. Haz un texto. O sabes qué, no te sientes a gusto escribiendo, bueno, vamos a escribir por partes. Primero entrégame un video corto de un TikTok. Y sabes que tu amigo te lo va a retroalimentar. ¿Qué palabras repites? ¿No? ¿Qué muletillas identificó? ¿Cómo es tu tono? Y evaluar de aquellos aspectos que eran lo visual, lo verbal y lo vocal. ¿No? ¿Qué tan específico es tu texto? ¿Fuiste exacto? ¿Fuiste preciso? ¿Fuiste repetitivo? ¿Fue relevante? ¿Fue pertinente? ¿Tienes certeza? Bueno, una vez que tengas todo ese feedback de tu amigo, escríbelo, ponlo por escrito y entrégame un borrador y yo te hago una observación y lo hacemos todavía hasta que a ti te guste. Entonces yo creo que sí que podemos orientar todos estos recursos multimodales al desarrollo de la escritura, me parece. Hay cosas que yo no sé, como el maestro de física, híjole, pues yo quisiera llevar su clase, ¿no? Pero para eso es este espacio que agradezco mucho, para oírlos a los demás. Miriam, no sé si alguien más iba a hacer un comentario. Ojalá haya dicho algo con sentido, maestra Lilia, y gracias. Gracias a todos. Pues lo que iba a comentar va muy de la mano con lo que han venido comentando. Ya tenemos que, yo creo, que ir cerrando porque hay algunos colegas que por diferentes circunstancias se han tenido que ir retirando. Una de ellas es el tema de que en Michoacán está lloviendo muy fuerte, mientras que acá en Sonora está el rayazo del sol. Entonces, esa es la parte bonita de que estamos conectados de diferentes lugares. Entonces, la colega de Michoacán, pues se le fue la señal. Pero también, yo creo que estamos coincidiendo todos que la sesión de hoy, al igual que las anteriores, pues han sido muy ricas, ¿no? Y esa plática de entre colegas, de reunirnos y conversar sobre temas que nos interesan y justamente lo que comentaban ahorita, ¿no? De pronto, por las dinámicas que tenemos, pues nos trabajamos de forma, pues así, muy individualistas, pero estos espacios nos permiten enriquecernos y sí nos preguntamos, pero también nos dejamos tareas para responder esas preguntas. Y sí, coincido contigo, Lenny. Yo creo que las actividades como profesores han incrementado y hay que dominar otras áreas que regularmente para los que no, a lo mejor no regularmente, a las que no fuimos formados y toca un proceso de aprendizaje, pero yo creo que este tipo de espacios vienen a enriquecernos muchísimo. Entonces nos permiten hacer un refresh, un diálogo, una discusión, pero sobre todo una reflexión, ¿no? Este, pues muchas gracias, pero antes de cerrar formalmente la sesión del día de hoy, ¿qué creen? Los anuncios parroquiales continúan. Vamos a hacer rapiditos dos anuncios parroquiales. El primero de ellos es el que ya nos está compartiendo Leslie. Ya nada más para ir cerrando, invitarlos a que envíen, si sus agendas se los permiten, propuestas para el Congreso de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Y ahí adelante, Leslie, de una manera muy breve, porque ya se nos están yendo. Sí, pues está abierta la invitación. La convocatoria cierra el 15 de julio. Se las vamos a mandar por correo. Es modalidad híbrida, pues estaría muy suave que nos pudieran acompañar en persona, ¿no? Quienes no son de Hermosillo. Pero si no tienen oportunidad, también pueden asistir de forma virtual. Aceptamos ponencias, experiencias didácticas, incluso mesas temáticas. Si tienen un grupo de personas y tienen trabajos en un tema en particular, lo pueden proponer como una mesa completa. Y pues esa es la invitación. Son bienvenidos y nos gustaría mucho pues compartir, ¿no?, ese espacio con miembros de la red aquí en la Universidad de Sonora. Les paso la convocatoria. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir. Y el anuncio parroquial chiquito, pero también que creemos importante compartir, es el evento este es el site del coloquio latinoamericano que se va a realizar ahora en octubre. La sede va a ser la Universidad de San Nicolás, Michoacán. Es un nombre muy largo, pero bueno, el tema es que está acá ya el site y aquí están las propuestas de envío, ¿no? Eso se lo vamos a hacer llegar por correo y bueno, pues espero que todos
hayamos disfrutado así al goce esta sesión, que creo que así lo fue. Y no olviden registrarse en la lista de asistencia, que es algo muy importante para la emisión de constancias. Gracias por la participación, Lenny y Leslie, y pues a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión. La siguiente sesión es en agosto, con todo el favor de Dios, si el universo nos los permite. Está programada la participación de una de las colegas que es miembro de la Universidad Autónoma de Chiapas, y así nos vamos a ir ya. Un abrazo para todos, por acá estamos ya, y bueno, ya es muchos anuncios. Seguimos por correo. Que tengan muy buen día. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Gracias.